Hoy te presento 3 misterios terroríficos que quizás nunca habías escuchado. El miedo es una intensa emoción que puede manifestarse de las más inimaginables maneras. Hay quienes piensan que los encuentros con seres extraños, aparte del misterio que generan sus apariciones, son los que más temor despiertan. Ora por su aspecto anormal, ora porque sus intenciones son imposibles de descifrar, y en la gran mayoría de las ocasiones dan toda la impresión de no ser para nada buenas. Hace casi 60 años se dio un misterio de esta naturaleza en algunos lugares de Norteamérica. La aparición reportada por los múltiples testigos fue reconocida como el hombre sonriente, o Indrid Cold. Indrid Cold fue visto por primera vez el 16 de octubre de 1966 por 2 jóvenes de nombre Martin Munov y James Yamchitis, que se encontraban caminando por la Cuarta Avenida. Mientras conversaban, se fijaron en una figura surreal de pie junto a una cerca, que más adelante detallaron como un hombre calvo, alto y vestido con un traje metálico de color verde brillante. Sin embargo, lo que más sorprendió a los 2 jóvenes fue la sonrisa aparentemente forzada que no se quitaba de su rostro, mientras los miraba fijamente. Perturbados, los 2 jóvenes decidieron seguir adelante rápidamente, pero el sujeto lo siguió por un corto tramo antes de que lo perdieran de vista. El perseguidor jamás quitó de su rostro la perturbadora sonrisa. Tan solo un mes después, el 2 de noviembre, un camionero de apellido Dorenberg que transitaba por Vicksburg en Virginia Occidental reportó a las autoridades un escalofriante acontecimiento con el mismo individuo. Se encontraba de camino a casa cuando sintió el sonido de un accidente. Al detenerse, vio acercarse a un vehículo imposible que, de acuerdo con el testigo, tenía aspecto de lámpara de queroseno. De aquel increíble artefacto apareció el hombre sonriente, quien afirmó que no buscaba hacerle daño y que solo quería aprender un poco más sobre la humanidad. De nuevo, su sonrisa jamás se borró de su rostro. En este caso, el hombre afirmó que era del planeta Lanulo y de la galaxia de Ganímedes. Sin haberse convertido en una noticia masiva, días posteriores en la misma Virginia Occidental, múltiples quejas y reportes inundaron las centrales policiales provenientes de distintos hogares, en los que denunciaban que un hombre con vestimenta extraña y una sonrisa cuya persistencia la hacía horripilante los observaba durante horas a través de la ventana. Nunca se resolvió quién era ese hombre o ser, y con el tiempo sería recordado como el hombre sonriente. El incidente de la isla Maury fue nada menos que un impresionante avistamiento que tuvo como testigo a un barco maderero tripulado por 2 personas. La isla Maury, ubicada en el estado de Washington, fue el lugar destinado para la inquietante visión que el pasar de los años se encargaría de colocar como uno de los misterios más extraordinarios relacionados a avistamientos inexplicables. El 21 de julio de 1947, un navío dirigido por Harold Dahl salió a recorrer troncos flotantes en alta mar. El trabajador estaba acompañado de su hijo y su perro, quienes se divertían dando un paseo por la barcaza. Surcaban las aguas tranquilas haciendo el trabajo cuando, a eso de las 2 de la tarde, la luz proveniente del sol comenzó a tornarse inestable. Cuando el padre e hijo alzaron la cabeza extrañados hacia el cielo, no podían creer lo que veían. 6 naves circulares se encontraban volando encima de ellos. Más tarde las describirían como de 30 metros de diámetro y con un agujero en el centro, que tenían ventanas de observación en toda su circunferencia y parecían estar fabricadas con una especie de metal brillante. 5 naves rodeaban una que parecía tener problemas para mantener el equilibrio. El objeto del centro comenzó a descender hacia ellos hasta una altura de casi 100 metros de distancia. Al ver el movimiento, Harold, atemorizado, dirigió su barco hasta la orilla para alejarse de los intimidantes artefactos voladores. Casi al mismo tiempo, uno de los 5 discos descendió hasta alcanzar la nave dañada. El testigo afirma que de pronto, la nave con problemas comenzó a arrojar escombros que parecían de metal hacia el mar.
Algunos cayeron cerca de la orilla de la playa y fueron recogidos más tarde por las fuerzas aéreas. Dahl aseguró que pudo recoger algunas de las piezas arrojadas por el ovni antes de la llegada del ejército. Cuando las analizaba, los objetos arrojaron más fragmentos metálicos de color rojizo oscuro. La lluvia de escombro metálico mató al perro e hirió al hijo de Harold. Después de arrojar los desechos, los ovnis desaparecieron y el barco regresó al aserradero. Con este testimonio imposible de creer, Harold y su hijo acudieron a su supervisor Fred Chrisman, quien por supuesto no les creyó. A Chrisman no le quedó más remedio que dirigirse al lugar del supuesto incidente ante la insistencia de Harold y su estado visiblemente afectado. Al llegar al lugar de los hechos, también fue testigo de una nave volando encima de él. Se retiró del lugar igualmente afectado y dio aviso a las autoridades. Desgraciadamente, el FBI se tomó la denuncia de los hombres como una broma o un delirio colectivo. Así que Dahl y Chrisman contactaron con los militares Lee Davison y el teniente Frank Brown, quienes los entrevistaron durante varias horas y además se llevaron los restos metálicos. Pero adivinen qué, Davison y Brown no pudieron hacer mucho, o alguien se los impidió, ya que al poco tiempo murieron en un accidente aéreo. A partir de aquí, el incidente quedó como una anécdota más, y los testigos originales prefirieron dejar las cosas como estaban, tal vez para evitar sufrir un destino similar al de los oficiales. En 1974, un accidente industrial conmovió al Reino Unido. La planta Flixborough Works de Dnipro fue totalmente destruida por una masiva explosión que afectó todas las áreas de esta fábrica, dedicada a la producción de nylon. Todo sucedió a las 4:53 de la tarde del sábado 1 de junio, cuando una fuga en una de las tuberías de gas produjo una acumulación de gases, que desencadenó la explosión que dejó como saldo 28 trabajadores fallecidos, 26 heridos de gravedad y pérdidas totales en la infraestructura de la empresa. Las autoridades concluyeron que por fortuna no se trataba de un día normal de jornada completa, y en la planta se encontraba poca gente. De lo contrario, las muertes hubiesen pasado el centenar de víctimas. Hasta este punto de la historia, la noticia no era más que una lamentable tragedia. Sin embargo, 45 años después, los ecos de la misma todavía retumban no precisamente por lo que sucedió, sino por cómo 4 horas antes, una mujer anunciaba el desastre industrial. Una mujer llamada Leslie Brennan se encontraba muy cerca de las instalaciones de la fábrica en su casa, descansando y viendo televisión como cualquier otro sábado. Mientras veía su programa de costumbre, la señal había sido interrumpida por un avance informativo que mostraba imágenes terribles sobre una explosión en la fábrica de Flixborough Works. El noticiero además reportaba la gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Leslie, asustada por lo que ocurría a tan solo cuadras de su casa, llamó a varios amigos para contarles lo que acababa de ver en televisión. Sin embargo, y para su sorpresa, no encontró a nadie que hubiese visto la noticia. Así pues, era ella quien estaba dando la primicia a sus conocidos. La mujer no podía explicarse la tranquilidad con la que sus amigos y vecinos se encontraban al momento de la impactante noticia. Cuando, a eso de las 5 de la tarde, la televisión volvió a interrumpir su programación habitual para transmitir un extra de última hora sobre la terrible explosión de la fábrica Flixborough Works de Dnipro. La mujer se sentó con la intención de ver las novedades del incidente, pero en cambio sentía como si estuviera experimentando un déjà vu. Era exactamente el mismo reporte que había visto en su televisor 4 horas atrás. Parecía haber un error en la redacción de la noticia, pues las anclas del boletín informativo afirmaban que el accidente había ocurrido apenas unos minutos antes. A Leslie y a las personas que habían escuchado la primicia les pareció simplemente un error, pero al día siguiente en la prensa pudieron comprobar que en efecto la fábrica había explotado a las 5:53 de la tarde, y no al mediodía como la había visto Brennan. Más allá de su estado de conciencia, dormida o despierta, Leslie Brennan había tenido una premonición sobre un terrible suceso,
que ocurría 4 horas después de que ella lo hubiese visto en su televisor. La enigmática experiencia de Leslie parece ser otro caso que corrobora, tal como lo dicen las teorías científicas modernas, que el tiempo en realidad no es más que una ilusión de nuestra conciencia que transita por un espacio-tiempo ya preexistente, en la que el pasado, el presente y el futuro ocurren en un mismo ahora. Tal vez esta sea una prueba de que las premoniciones no son más que otro estado de conciencia a la que muy pocas personas en el mundo han logrado trascender. Sin duda un tema tan fascinante y real como cualquier otro misterio de esto que llamamos realidad. Gracias por ver este video. Si te gustó no olvides dar tu like y compartirlo si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los futuros videos. Únete a miembros del canal donde además de apoyar este espacio, periódicamente encontrarás videos exclusivos no monetizados por la plataforma. Un agradecimiento y saludo a los miembros del canal por apoyar este espacio. Puedes escribirme tu historia o sugerencia para futuros trabajos a mi correo oficial. Nos vemos pronto.